ingresar nuevamente a a la página de Zoom de la Universidad de Talca, ¿ya? Y ese es el motivo por, por el cual volví, si se dan cuenta, a utilizar el link que veníamos utilizando las primeras clases, ¿ya? Acuérdense que el viernes había tenido problemas y finalmente terminé utilizando el link de otra universidad para poder conectarme a Zoom. Bueno, hoy día no tuve problema, ya ese fue el motivo. Igualmente, eh, de aquí en más, bueno, mañana obviamente mañana eh, no tenemos clase porque es feriado, ¿verdad? Pero la próxima semana debiéramos seguir utilizando este mismo link, salvo que haya cualquier problema, y ahí, bueno, yo les dejaría, ¿verdad?, el link de conexión distinto nuevamente en el Educandos, ¿vale? Bien, dicho eso, y como mañana no tenemos clases, bueno, aprovechemos de avanzar con aquello que estábamos conversando el día viernes pasado. Si ustedes recuerdan, ya habíamos comenzado a hablar según mi registro, sobre el principio de legalidad, ¿verdad? Habíamos conversado respecto de la concepción de este principio de legalidad en sentido restringido y de principio de legalidad en sentido amplio, como equivalente a principio de juridicidad. Habíamos también alcanzado a revisar que este principio de legalidad o de juridicidad tiene dos aspectos, ¿verdad? Como dos caras de una moneda, y esos son tanto el aspecto formal por una parte y el aspecto material por el otro. Ahora, tercer aspecto que me interesa revisar respecto de este principio, chiquillos. Y les hago una pregunta a ustedes, a ver si es que logran aproximarse a la respuesta. El principio de legalidad, muchachos, ¿será límite o condición de los órganos de la administración del Estado? ¿Será límite o condición? Límite. Límite, dice Isabel. Ya, límite. ¿Están todos de acuerdo en que será límite? ¿Mm? Fíjense ustedes que si decimos que es límite, estaríamos sustentando que la administración, muchachos, no he iniciado la grabación, ¿ah? Y nadie me dijo nada, la voy a iniciar ahora, me acabo de dar cuenta. Denme un segundo, por favor, que no encuentro dónde está el icono para grabar ahora. Record, aquí está, record. Ya, muy breve para que quede la grabación, entonces, estamos preguntándonos, ¿verdad? Si es que la legalidad opera como límite o como condición de la administración del Estado. Por ahí una compañera de ustedes me respondía que era límite. El punto es que si fuera límite, fíjense ustedes, tendríamos que entender de que la administración, sus organismos, sus órganos, pueden hacer todo, salvo aquello que se les prohíba. Porque en definitiva, la legalidad operaría como un límite frente a su obrar, frente a su actividad. Y parece que esa es la lógica de la legalidad en el ámbito privado, ¿verdad? Nosotros, en el ámbito privado, hacemos todo aquello que no se nos prohíbe. Pero la legalidad en el ámbito público parece que opera de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, si es condición por el contrario, diríamos que la administración, ¿verdad?
puede actuar en la medida de que está habilitado para ello por la Constitución o por la ley. O sea, es condición de actuación. Y parece que esta lógica es la que se parece más a la legalidad del ámbito público, ¿no? Puede Sí, pero lo hacerse... que pasa es que yo le contesté que era límite porque leyendo el texto, como que cuando hablaba entre la constitucionalidad, la administración decía que la administración encontraba sus límites en la Constitución y justamente hablaba del principio de legalidad entre unos otros que aparecían también ahí. Ah, en el acápite de relaciones del derecho administrativo con la otra rama del derecho, ahí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, a ver, es que, a ver, en términos generales, muchachos, claro, uno podría decir que la legalidad termina constituyendo una regulación y por lo tanto un límite, en términos generales, sí, 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 sí. Pero aquí estoy yendo a un término, a un término mucho más técnico, mucho más específico, y a la luz de este principio, ¿ya? Y la idea es poder explicarles, en definitiva, por qué existe una diferencia, o sea, por qué la legalidad en el ámbito privado juega de una manera y en el ámbito público juega de otra, ¿ya? Y entonces, ¿verdad? La respuesta hoy día, en términos de límite o condición, ¿verdad? Es que la juridicidad opera condición, como condición. Y ojo, ojo, a partir de ahora, lo que les voy a explicar es siempre teniendo en consideración el principio de legalidad en sentido estricto, ¿ya? El principio de legalidad en sentido estricto, es decir, me voy a estar refiriendo solo a la Constitución y a la ley. Ya me van a entender por qué. Ahora, alguien me podría decir, bueno, profesor, ¿y siempre fue así? Es decir, siempre la juridicidad, hablemos de legalidad mejor, para no enredarnos, para entender de que estamos haciendo referencia a legalidad en sentido estricto. ¿Siempre la legalidad obró como condición? Y la respuesta es no, muchachos. No, existen dos corrientes desde un punto de vista histórico. En un primer momento se postuló la existencia de un principio de legalidad en sentido negativo. Y en este periodo, ¿verdad? La legalidad en sentido negativo implicaba, obviamente, que operaba como un límite y no como una condición. Fíjense ustedes que esta es la lógica, la óptica que se sigue hasta la primera postguerra. Hasta la primera postguerra. Estoy pensando hasta la Primera Guerra Mundial. Y entonces se aplicaba un principio de legalidad, o más bien, se aplicaba el mismo principio de legalidad del ámbito privado y del ámbito público. La administración, el Estado, podía hacer todo, salvo aquello, ¿verdad?, que se le prohibiera. Pero claro, muchachos, llegamos a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Nosotros sabemos los excesos y abusos que cometieron algunos estados con sus habitantes durante esos periodos de tiempo, durante esos años, y eso reveló la carencia de efectividad de comprender un principio de legalidad de esta manera, o sea, como límite. Y eso da paso entonces, históricamente, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a ya descartar, desechar esta lógica del principio de legalidad en sentido negativo, como límite, y empieza a aplicarse esta nueva lógica que es la que rige hasta el día de hoy, de entender que el principio de legalidad opera
o más bien, el principio de legalidad opera como condición, es decir, principio de legalidad en sentido positivo, como condición. Ahora, alguien todavía podrá estar quizás un tanto confundido de por qué hablo de condición y no de límite. ¿Condición de qué? Bueno, estimados estudiantes, repito, estoy hablando de legalidad en sentido estricto, ¿ah? ¿Por qué condición? Porque es condición hoy día el principio de legalidad, en sentido estricto, constitución y ley, es condición del ser y de la existencia, perdón, del ser y del obrar. Ser, existencia. Obrar, actuar. Es condición del ser y del obrar de los organismos y órganos de la administración del Estado. A ver, desarrollemos un poquitito la idea. Cuando digo que es condición del ser, en primer lugar, significa, repito, que estoy haciendo referencia a la existencia. Es decir, no existe un organismo u órgano de la administración del Estado si éste no es creado por la Constitución o por la ley. Veamos esto. Tenemos organismos administrativos creados en la Constitución, sí, ¿verdad? Algunos ejemplos. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Contraloría General de la República, Banco Central, los gobiernos regionales, las municipalidades. Perfecto. ¿Tenemos órganos creados en la Constitución? También. Presidente de la República, Contralor General de la República, ministros de Estado, condición del ser, de la existencia, creados en la Constitución. Pero claro, la gran mayoría de organismos y órganos, ¿verdad?, están creados en la ley. Y pueden crearse como por una fuente distinta, por un, qué sé yo, reglamento, una instrucción, y la respuesta es no, jamás, jamás. Porque eso infringiría la legalidad. En este caso, legalidad del ser. Y de hecho, el artículo 65, inciso cuarto, número 2 de la Constitución, nos recalca esta idea. Artículo 64, perdón, ¿qué estoy hablando, chiquillos? Debe ser la hora. Artículo 65, inciso cuarto, número 2. 65, inciso cuarto, número 2. ¿Por qué? Porque ahí se contemplan aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Materias de ley, de iniciativa exclusiva. Materias de ley, de iniciativa exclusiva. Ojo lo que dice el número 2. Crear nuevos servicios públicos, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos. Fíjense, es materia de ley y de iniciativa exclusiva del presidente de la República crear nuevos servicios públicos, sean fiscales, semifiscales, autónomos o empresas del Estado. Y también en materia de ley el suprimirlos, el suprimirlos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo no podría entonces yo crear, o más que yo, el presidente de la República, por ejemplo, a través de la dictación de un reglamento, crear un servicio público, un órgano? No.
Porque de conformidad con el principio de legalidad, sentido estricto, en este caso, necesariamente deben tener su origen, condición del ser, su origen en la Constitución o en la ley. Y claramente, si bien tenemos órganos y organismos creados a nivel constitucional, la gran mayoría, ¿verdad?, de los servicios está creado a nivel legal, ¿verdad? Servicios públicos, como, qué sé yo, servicio de registro civil de identificación, por ejemplo, o la Dirección General de Aeronáutica Civil, o el Servicio Agrícola y Ganadero. Y también hay órganos, obviamente creados por ley. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablo de organismos, estoy hablando de la institución, ¿verdad? De el ente. En cambio, cuando hablo de órgano, hablo del titular de las potestades públicas, ¿cierto? Por eso delante les dije, organismos, municipalidades, gobierno regional, Contraloría General de la República. Cuando hablé de órgano, les dije, Contralor General de la República, Presidente de la República. Esa es la persona de carne y hueso, en definitiva, que es el titular de las funciones. Órgano. Y organismo es la institución, este ente abstracto. ¿Ok? Pero ojo, porque no solamente esta legalidad en sentido estricto opera como condición del ser, de la existencia, sino que también opera como condición del obrar. Bueno, y aquí justamente, específicamente, es donde nosotros podríamos decir, condición del obrar. Esto implica entonces, justamente, que el organismo u órgano no pueden actuar si es que no se encuentran habilitados, ya sea constitucional o ya sea legalmente, para actuar. Por ejemplo, la Constitución entrega atribuciones a algunos órganos, claro. Por ejemplo, cosa de ver el órgano presidente de la República, ¿verdad? El artículo 32. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Ahí le está dando atribuciones, potestades. Y también la Constitución le entrega algunas funciones, atribuciones a los organismos que crea. Por ejemplo, si ustedes leen el artículo 98 respecto de la Contraloría, bueno, ahí también el presidente le está dando, ¿verdad? O sea, el presidente, el constituyente le está dando, ¿verdad?, atribuciones a este organismo, Contraloría. Ahora, obviamente, nuevamente, obviamente, es la ley, ¿verdad?, la que va a referir siempre a estas habilitaciones. No siempre, pero mayoritariamente. El punto es que jamás podría otorgarse una habilitación a un órgano u organismo de la administración por norma distinta a la Constitución o a la ley, formalmente hablando, como un producto, ¿verdad?, emanado del Parlamento, del Congreso Nacional en nuestro caso. ¿Dónde está el fundamento normativo, profesor, de ello? Bueno, en primer lugar está en el mismo artículo 65, inciso cuarto, número 2. Porque fíjense ustedes que después de decirnos que es materia de ley, de iniciativa exclusiva, el presidente de la República, crear nuevos servicios públicos, fiscales, semifiscales, autónomos, empresas del Estado, suprimirlos, ahora viene, y determinar sus funciones o atribuciones. O sea, es materia de ley. Determinar las funciones o atribuciones de los organismos administrativos.
como es natural, esto no podría ser una norma reglamentaria, o sea, no podría ser el presidente a través de un reglamento. Imagínense ustedes lo peligroso para nuestra democracia, para nuestro sistema institucional, que el Ejecutivo o el presidente, a través de la dictación de un reglamento, pudiera crear un organismo, y no solo eso, además le pudiera dar atribuciones. Por ello, además, en esta dimensión de la legalidad como condición del obrar, también es importante, aparte del artículo 65, inciso cuarto, número 2, es clave, el artículo séptimo de la Constitución. Recuerden ustedes que lo primero que hacíamos la semana pasada era revisar, a propósito de la legalidad o juridicidad, revisábamos la consagración normativa, ¿verdad? 6, 7 de la Constitución y 2 de la Ley 18.565. Y el artículo 7 es muy importante porque nos va a dar primero las condiciones del obrar válido de los órganos del Estado. Me interesa a mí organismos u órganos de la administración del Estado. ¿Cuáles son las condiciones del obrar válido? Previa investidura regular. ¿Qué significa, bueno, previa investidura regular de sus integrantes? Bueno, significa que el órgano, para poder actuar, para poder decidir, para poder ejercer una potestad, requiere estar previamente y legalmente investido, es decir, designado, nombrado, habiéndose cumplido las formalidades o las eventuales solemnidades que el ordenamiento jurídico exija para tal designación, para tal nombramiento. Previa investidura regular de sus integrantes. ¿Ok? Luego dice, dentro de su competencia. Claro, el órgano actúa válidamente dentro de un cierto marco normativo, dentro de cierto marco legal, que es el que determina, ¿verdad?, el ámbito en el cual pueden ser ejercidas las atribuciones, las potestades de ese órgano válidamente. Más adelante vamos a ver, de hecho, qué es la competencia en materia administrativa y cuáles son los factores que la determinan. Pero hay factores: materia, tiempo, territorio, jerarquía o grado, ¿verdad? Y esos factores que vamos a estudiar más adelante, bueno, van a determinar precisamente si es que un órgano es o no es competente en un momento dado para tomar una decisión o para ejercer una potestad, etc. Deben actuar dentro de su competencia, entonces. Y en tercer lugar, es la forma que prescriba la ley. ¿Qué significa esto de la forma que prescribe la ley? Bueno, la forma que prescribe la ley, muchachos, apunta a dos grandes cosas. Primero, a que todo acto o actuación, discúlpame que sea repetitivo, todo acto o actuación debe cumplir con las formalidades exigidas por la ley, por el ordenamiento jurídico. Y cuando digo formalidades estoy pensando en las ritualidades, en las solemnidades que pueden exigirse para la dictación de un acto. El que sea escrito, ya por ejemplo es constitutivo de una formalidad, ¿verdad? Pero pueden haber formalidades adicionales. Bueno, actuar en la forma prescrita por la ley, primero es que frente a la actuación, esa actuación, ese acto, por ejemplo, debe cumplir con esas formalidades. Pero además, esa forma que prescribe la ley, a la que alude el artículo séptimo, inciso primero de la Constitución, también refiere al debido respeto del procedimiento administrativo. ¿Por qué del procedimiento administrativo? Bueno, porque el procedimiento administrativo, muchachos, es una sucesión
una seguidilla de actos que se denominan como actos trámites, que tienen por finalidad, que tienen por objeto producir un acto administrativo terminal, final, resolutivo. Entonces el procedimiento es lo que me permite llegar a adoptar ahí al final una decisión final, resolutiva, terminal. Bueno, y ese procedimiento hay que respetarlo. Es más, según el artículo 63, número 18 de la Constitución, el procedimiento administrativo, las bases del procedimiento administrativo es una cuestión propia de materia de ley. Es una cuestión propia de materia de ley. Las bases del procedimiento administrativo. En Chile está regulado la ley 19.880, ley 19.880. Y lógicamente entonces, ese procedimiento administrativo debe ser respetado en la forma que prescriba la ley. Es más, muchachos, en su minuto nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Tanto el procedimiento administrativo como el acto administrativo. Y vamos a ver que respecto del procedimiento incluso resulta plenamente aplicable y exigible la garantía del artículo 19, número 3 de la Constitución. El artículo 19, número 3, recordarán ustedes, refiere a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. ¿Ya? Pero en concreto el inciso, me parece que es el quinto, ¿ah? Según mi Constitución, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo la duda. Bueno, nos dice, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Luego agrega, corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Fíjense, alguien podría decirme antes podría decirme, profesor, pero esa garantía no aplica a la administración, porque el precepto habla de órgano que ejerza jurisdicción, habla de sentencia. O sea, es obvio que está hablando de tribunales. Ojo ahí, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nuestra jurisprudencia judicial, la doctrina están contestes en orden a que esta garantía obviamente es aplicable a los tribunales de justicia, pero también es aplicable a los organismos de la administración del Estado, a los órganos de la administración del Estado. ¿Por qué? Porque cuando se dice toda sentencia debe entenderse como toda decisión. Y cuando se nos dice acá organismo que ejerza jurisdicción, debe entenderse como organismo dotado u órgano dotado de poder de decisión, de poder de decisión. Entonces sería más o menos así. Toda decisión de un órgano que esté dotado de poder de decisión, como lo son los administrativos, debe fundarse en un proceso, procedimiento previo, legalmente tramitado. Corresponderá al legislador, mandato a la ley, establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. Bueno, profesor, y es que la ley 19.880, que es la que regula las bases de los procedimientos administrativos en Chile, asegura un mínimo de garantías de nosotros, de los administrados, frente a la administración en esos procedimientos administrativos, y la respuesta es sí, sí, lo aseguro. Y lo vamos a ver en su minuto, ¿vale? Garantía perfectamente aplicable a la administración, esta que estamos revisando del artículo 19, número 3. Bueno, muchachos, y hay otra regla que nos ratifica que la legalidad opera como condición del obrar. ¿Cuál? Bueno, súper importante, el artículo 7º, inciso 2.
Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos, es decir, otra potestad, otras atribuciones, que aquellas que le hubieran sido conferidas expresamente por la Constitución y las leyes. Principio de legalidad en sentido estricto. Constitución o leyes. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o consulta respecto de esto que les he comentado, que les he dicho? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. Todo claro. Vale. A continuación, les quiero pedir que reflexionen sobre una interrogante que les voy a escribir aquí en el chat, por favor, porque de ahí quiero escucharlos, ¿ya? Pero no, quiero que ojalá reflexionen 3, 4 minutos, no más que eso, si no se me va a ir el tiempo. Ya la reflexión o la pregunta es la siguiente, muchachos. El principio de legalidad rige en, perdón, siempre y bajo toda circunstancia. Esa es la pregunta. Y les agrego una segunda pregunta para fomentar aún más su reflexión. Rige, por ejemplo, en los estados de excepción constitucional, en los cuales se afectan derechos. Rige, por ejemplo, los estados de excepción constitucional, en los cuales se afecta derechos. 2 minutos, por favor, y los quiero escuchar. Ya, 2 minutos. Ya, ¿alguien quiere comentar esta interrogante? Que las dos van unidas, por cierto. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes de esta pregunta? Profe, yo en lo personal estoy súper confundida porque creo que sí, creo que siempre debería, bajo todas circunstancias, respetarse el principio de legalidad, pero con eso de los de estados de excepción constitucional, ahí como que me veo un poco complicada. Ya, ya, está bien, está bien, A la está bien. primera Además, pregunta yo respondo que según yo sí, bajo todas circunstancias se debería respetar, pero con cuando la me dio segunda los no estados de dudo. excepción, claro, ahí quedo con la duda. Profe, ¿Profe? Está bien, Ey. ¿sí? Que iba a hablar otro compañero, pero profe, lo que le iba a decir es que yo creo que sí, y que incluso en los estados de excepción constitucional, porque si bien, digamos, se restringe el derecho, o en algunos casos incluso se pueden suspender, eh,
igual eso está determinado por la Constitución. La Constitución dice hasta dónde se pueden restringir o suspender los derechos, cuáles se pueden suspender específicamente y cuáles no. Entonces se sigue cumpliendo igual el principio de juridicidad. Súper interesante, Ítalo. Bien. Constanza, ¿quería agregar algo más o no? Constanza me parece que quería hablar, ¿no? No sé, alguien me vaya a intervenir, ¿no? Yo, Profe, ay, Sí, bueno, yo iba a decir básicamente lo mismo que mi compañero, ya. que como Bien. está en la Constitución la excepción. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, lo profe, que ¿puedo dijo, decir algo? sí, Que sí, tengo, o claro. sea, claro, yo también pensaba lo mismo, o sea, pienso lo mismo que, claro, como está dentro de las excepciones, o sea, como las excepciones, perdón, están dentro de la Constitución, dentro del marco normativo y todo, sin embargo, yo creo que cuando se está en un estado de excepción, aunque se restrinjan derechos, aún, o sea, está y pasa que se da como la instancia de restringir más derechos de los que de los que ya están restringidos, porque pucha, no todo, al final como que se hace un abuso de poder, por así decirlo, porque ya restringiendo algunos, se creen autoridades con la capacidad de poder restringir otros, porque generalmente las personas no conocen mucho sus derechos ni nada, porque, o sea, bueno, es súper entendible, nadie está con la Constitución todos los días viéndolo. Entonces, yo creo que es eso. Sinceramente, yo no creo que deberían restringirse derechos en un estado de excepción, pero al momento de hacerlo, claro, da hincapié para que se vulneren más. Ya. Interesante lo que dice Mariona, ¿eh? Y me voy a hacer cargo primero de lo que dice usted, que es puntual y de hecho me permite hacerme cargo a partir justamente de lo que ha pasado ahora, ¿ya? Yo les debo ser bien honesto, muchachos, ¿ah? Yo soy, y por favor, es una opinión totalmente personal, esto no compromete la responsabilidad de la Universidad de Talca ni de nadie, está hablando Alejandro Cárcamo. Yo en lo personal soy bastante reacio, contrario a todo este régimen excepcional que hemos estado viviendo a partir de, el comienzo de la pandemia en Chile, ¿ya? Soy un anti-cuarentena de corazón, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tengo diversas razones, diversas razones. Una de ellas, por cierto, es que valoro enormemente la libertad de las personas, ¿ya? El libre albedrío. Yo entiendo, obviamente, que aquí hay un bien común, un interés público a salvaguardar, como es una cuestión de salud pública. Y para ello, entonces, tenemos un Estado que interviene muy fuertemente, restringiendo nuestros derechos y libertades. El punto es que también yo creo en las personas y creo en el fondo en que cada uno es responsable, ¿verdad?, de adoptar las medidas de cuidado necesario para evitar contagiarse. Y si hay algún burro y porfiado, que siempre los hay, bueno, asuma las consecuencias simplemente, ¿ya? Y digo esto porque, para tomar un poco lo que dice Mario, porque efectivamente si uno mira el estado de catástrofe por calamidad pública, los derechos que pueden restringirse son un par. Es el derecho de reunión y otro que en este minuto no recuerdo, me parece que es, no sé si es el El derecho derecho, perdón, el derecho, profe, al libre tránsito, esos dos están restringidos en el derecho a catástrofe. muchas gracias, Italo. Claro, y además del derecho de propiedad en cuanto a las requisiciones, ¿verdad? Bueno, en fin, pero son, si ustedes se fijan, son bien puntuales, pero en la práctica resulta que tenemos limitado o restringido la libertad de trabajo en algunos casos, el libre ejercicio de actividad económica en algunos casos. Ojo, la libertad de culto, la libertad religiosa, que para algunos será una tontera, pero para otras personas puede ser tremendamente importante. De hecho, hay un reciente fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección y ordenó al Ministerio de Salud permitir la realización de cultos religiosos con
obviamente, ciertas medidas sanitarias, aforos reducidos, bla, 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 pero le ordenó permitir la realización de cultos porque la libertad religiosa y la libertad de culto no no es susceptible de ser limitada o restringida ni suspendida bajo este estado de excepción. Y en ese sentido se da lo que decía, ¿verdad?, Marión. Pero quiero volver atrás. Y lo que delante decía Ítalo, a lo que adhirió, creo, otra compañera, bueno, es justamente la respuesta, y se lo digo a Isabel, que tenía dudas. Es decir, claro, el principio de legalidad rige siempre bajo toda circunstancia. Obvio que sí. Sí, ahí no cabe duda, ¿verdad? Incluso Isabel también lo dijo. Isabel dijo, uy, después me enredo con los estados de excepción. Pero que claro, lo que dijo Ítalo es lo correcto. Finalmente, los estados de excepción, muchachos, son remedios, ¿verdad?, que nos permiten enfrentar ciertas enfermedades. Eso es. Ciertos estados de anormalidad constitucional son enfrentados a través de estos estados de excepción que son los remedios. Por lo tanto, si bien es cierto, bajo los estados de excepción se permite la suspensión en algunos casos de algunos derechos y en otros la restricción o limitación de ciertos derechos, eso está autorizado por la Constitución. Por la Constitución. Y por lo tanto, bajo los estados de excepción, incluso bajo ellos, rige plenamente el principio de juridicidad. Recuerden lo que decía el artículo 7º, inciso 2. Nadie puede atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos. Nadie. ¿Verdad? Ahora, quizás Marión está por ahí pensando y diciendo, bueno, pero profesor, no acaba de decir que igualmente, o sea, un poco de adherir a mi postura de que a partir de la limitación o de la afectación de aquellos derechos que se pueden afectar, a veces se extiende, se afectan otros. Sí, obvio. Pero eso no significa que no esté rigiendo la juridicidad o la legalidad. Al contrario, eso significa que se está violando en determinados casos el principio de legalidad, pero no significa que no rija. Piensen ustedes que la legalidad, muchachos, la juridicidad finalmente es el deber ser. Eso no significa que no hayan violaciones a esa juridicidad. De hecho, si no hubieran violaciones, muchachos, infracciones a la juridicidad vigente, bueno, yo estaría perdiendo el tiempo aquí hablándole a ustedes y ustedes escuchando, estudiando derecho. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda o consulta aquí antes de ir a un último punto, antes que se me vaya la hora? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo claro. Muchas gracias, Sigrid. Muchachos, fíjense que hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos perfilado y definido lo que es el principio de juridicidad. Repito, vimos su consagración normativa, lo vimos en sentido amplio y en sentido restringido, vimos el aspecto formal y el aspecto material, hoy día lo vimos como límite, es decir, en sentido negativo, y como condición, en sentido positivo, etc. Hemos determinado qué es, cómo se configura, cómo opera. Pero inmediatamente, y a propósito de lo que les decía recién, tendremos que preguntarnos, bueno, si la juridicidad implica un deber ser, esta puede ser afectada, ¿verdad? Puede ser infringida, puede ser contravenida, violada. ¿Cómo se puede producir la violación de la juridicidad vigente? Tres, ojo, grandes formas. Estamos siempre todavía dentro de lo general. Tres grandes formas como puede quebrantarse la juridicidad, muchachos, vigente. Tres grandes formas. Primero, a través de la contravención frontal y directa del ordenamiento jurídico. En la forma más obvia, ¿verdad? El organismo administrativo o el órgano actúa contra lo que dice la ley, actúa contra lo que establece la Constitución, actúa contra la instrucción que se le dio al interior del servicio. O sea, violación directa, frontal, del ordenamiento jurídico. Violo la jurisprudencia administrativa, un principio general del derecho, da lo mismo. ¿Ok? Hay una segunda fórmula, eso sí, como puede producirse la infracción de la juridicidad vigente. Y es a través de la inactividad del órgano. La inactividad. ¿Por qué la inactividad es una violación del principio de juridicidad? Bueno, por un motivo
Muy simple, muchachos, muy simple. Y ese motivo es que de conformidad con el artículo 3 y el artículo 28 de la ley 18.575, repito, el artículo 3 y el artículo 28 de la ley 18.575, la administración debe actuar de forma permanente, regular y continua. Permanente, regular y continua. De hecho, en su minuto, a partir de esas dos normas, artículo 3 y 28 de la ley 18.575, tratábamos, ¿se acuerdan?, de dar una definición de actividad administrativa, aunque sabemos que no podemos definir con precisión, con exactitud, ¿verdad?, lo que es la administración como actividad. Tratábamos de ahí de dar una conceptualización y decíamos, bueno, es aquella, la administración, ¿verdad?, es aquella actividad que tiene por objeto satisfacer necesidades colectivas de manera permanente, regular y continua. Entonces ustedes podrán percatarse que si el ordenamiento jurídico establece que la administración debe proveer a la satisfacción de necesidades colectivas bajo estas características de permanencia, regularidad y continuidad, bueno, es lógico, es evidente, ¿verdad?, que la inactividad infringe la juridicidad. Ejemplo, ustedes le piden a la municipalidad de su comuna, específicamente a la Dirección de Obras Municipales, que les entregue un permiso de construcción para que ustedes puedan construir su casa. Y ustedes me ingresan la solicitud y yo, que soy quien tiene que resolver, me quedo cruzado de brazos. Y así pasa un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, y ahí está su solicitud. Eso viola la juridicidad, pues, sin duda. U otro ejemplo, ustedes necesitan urgente la asistencia de, qué sé yo, un servicio público de salud. Llaman, ¿verdad?, al servicio, piden el envío de una ambulancia, y la ambulancia nunca llega. Inactividad. Y en tercer lugar, la tercera forma como puede producirse la infracción, las tres grandes formas, yo sé que hay detalles en cada una. La tercera forma es a través de la actividad tardía. O también deficiente. Claro, si la satisfacción de necesidades colectivas debe ser permanente, debe ser regular, y con regularidad es con normalidad, continuidad. Por lo tanto, una actividad administrativa tardía o deficiente también afecta la juridicidad. El ejemplo que les estaba dando, ustedes llaman a una ambulancia, ¿verdad? Resulta que la ambulancia llega, pero llega 3 horas después de que la llamaron. Ahora, claro, alguno de ustedes me dirá, oye, profesor, pero es que la verdad es que puede demorar un tiempo importante. Sí, obvio, o sea, vamos a tener, hay que revisar cada caso concreto para ver, bueno, cuánto es el tiempo razonable que podría haber demorado o no el envío de la ambulancia, ¿verdad? Va a depender. Seguramente una comuna como Talca va a ser menos que una comuna de la región metropolitana, va a depender del horario, ¿verdad?, en que se produce la llamada, va a depender de una serie de factores. Pero bueno, habrá un tiempo prudente, pues, muchachos. Y eso hay que apreciarlo caso a caso. Es el juez, finalmente, el que va a apreciar, ¿verdad?, si es que, en definitiva, existe una actuación oportuna
regular y continua. Y no lo que les acabo de decir, tardía o deficiente, que implica una infracción al principio de juridicidad. Estas son las tres grandes, repito, son grandes formas cómo puede verse afectado el principio de juridicidad. ¿Existe alguna duda, alguna consulta al respecto? ¿No? Bien. Solamente para que les quede el esquema. Vimos el alcance, el contenido, la regulación de la juridicidad. A continuación acabo de mencionarles muy brevemente las tres grandes formas como puede producirse una violación, una infracción de la juridicidad. Y a partir del próximo jueves, bueno, vamos a revisar cuáles son las consecuencias jurídicas de la infracción. O sea, ¿qué es lo que pasa jurídicamente cuando se infringe el principio de juridicidad? Y ya, fíjense ustedes, los mismos artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 2 de la ley 18.575 nos anuncian que hay consecuencias. Artículo 6, inciso final de la Constitución. La infracción de esta norma generará las sanciones y responsabilidades que determina la ley. Artículo 7, inciso final de la Constitución. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. Parte final del artículo 2 de la ley 18.575. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. Hay consecuencias, ahí están. Bueno, vamos a revisarlas el próximo día jueves, vamos a comenzar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay consecuencias positivas y vamos a ver que hay consecuencias negativas. Y a su vez, las consecuencias negativas se distinguen respecto del órgano que infringe la juridicidad, y respecto del acto que infringe la juridicidad. Órgano, acto. Dejen eso entonces ahí como esquematizado y como título para el próximo jueves, consecuencias positivas de la infracción del principio de juridicidad. Positivas. Ojo, les advierto que esta diferenciación entre consecuencias positivas y las negativas, respecto del acto y respecto del órgano, es una diferenciación doctrinaria, es pedagógica, para que ustedes comprendan de mejor manera, ¿verdad?, cuáles son estas consecuencias que se van a producir a partir de la violación de la juridicidad vigente. ¿Vale? Pero, no es que esté esta diferenciación así, establecida en la ley. ¿Vale? ¿Alguna duda o alguna consulta antes de terminar? Parece que no. Ya, muchachos, entonces dejen el subtítulo, o sea, el título ahí o subtítulo, consecuencias positivas, a ver si es que el próximo jueves... No, yo creo que la próxima semana deberíamos ser capaces de terminar, entre jueves y viernes, eso sí, terminar con las consecuencias de la infracción del principio de juridicidad, para empezar después ya a hablar la semana siguiente, sería subsiguiente, sobre fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. Espero, muchachos, tengan un merecido descanso en este feriado de Semana Santa. Aprovechen de compartir con sus familias, distribuyan bien su tiempo, lean, estudien, etcétera, y cuídense muchísimo. Nos vemos el próximo día jueves a las 8:30. Que estén bien, ¿eh? Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias. Oh, profe.